Hola, ¿qué tal a todos? En el video de hoy aprenderemos y en este caso también sabremos cómo alambrar un relevador para Arduino. Bien, el relevador para Arduino o el Calle-019 es un dispositivo electrónico el cual nos va a permitir realizar alguna especie de control tanto para dispositivos en corriente directa como para dispositivos en corriente alterna. Esto es posible gracias a que este relevador posee un contacto el cual es programable y esta programación depende de una bobina, la cual es una bobina electromecánica. Esto quiere decir que requerimos una pequeña señal que circule por esa bobina, una pequeña corriente para poder hacer el cambio de entre un estado y el otro. Esto es básicamente como si tuvieras un switch, pero que tú puedes programar circulando por ahí una pequeña corriente en donde te da obviamente las posiciones, ¿no? Bien, vamos a ver cómo funciona un relevador común y corriente. Cabe mencionar que el relevador que estamos nosotros revisando, el Calle-019, es un relevador mecánico, es decir, que posee una bobina. Aquí está, esta que tenemos aquí, que te estoy señalando en esta figura. Y este es el circuito eléctrico. ¿Vale? Este es el circuito eléctrico. Bien, ¿cómo es que funciona? Mira, por un momento, el estado, este que está aquí, tenemos aquí lo que es el común y tenemos dos tipos de salida. En este caso es normalmente cerrado y la normalmente abierta. La normalmente cerrado, si te fijas, está conectada directamente al común. El común es lo que tú quieras meter, ya sea voltaje o tierra, ¿no? Dependiendo de cómo quieras hacer tu control, es lo que tú vas a enviar, ya sea si cierras el circuito con voltaje o puedes cerrar el circuito con tierra. ¿Esto de qué depende? Depende de tu aplicación. Para el caso de este video lo vamos a hacer con el común, lo vamos a conectar hacia el voltaje. Entonces, nosotros lo que hacemos es lo siguiente. En este estado, ¿sí? Que es el estado donde se van a encontrar todos los relevadores, ¿sí? Vamos a tener que siempre están en normalmente cerrado. Esto quiere decir que siempre mandan señal. Siempre está, lo que tengas en el común va a estar aquí. De hecho, si lo puedes medir con un multímetro, vas a tener continuidad. ¿Cuándo es cuando se empieza a programar o cuándo es cuando cambia de estado? Es muy sencillo. Simplemente cuando nosotros energizamos esta bobina, este contacto pasa de normalmente cerrado a normalmente abierto. Esta terminología la vas a encontrar muy común en los sistemas de control lógico o los PLCs, ¿ok? ¿Por qué? Porque los PLCs, pues, son, como su nombre lo dice, controladores lógicos programables y están basados en estos tipos de dispositivos, en relevadores. Obviamente, los relevadores que nosotros tenemos aquí para Arduino son relevadores pequeños, pero ya para una escala industrial, como el caso de los PLCs, pues son ya relevadores un poco más robustos. Como te mencioné hace un momento, bueno, este relevador es mecánico, pero también ya en el mercado existen relevadores de estado sólido, los cuales sustituyen la bobina y colocan un pequeño MOC, ¿sí? El cual es un fotodiodo, simplemente en lo cual tú mandas la señal al fotodiodo, este lo recibe y inmediatamente cierra un contacto, cierra el contacto. ¿Cuál es la diferencia entre un relevador mecánico y un relevador de estado sólido? Principalmente la cantidad de voltaje y en este caso de miliamperaje que se requieren para mantener el contacto. Lo que pasa es lo siguiente, cuando tenemos aquí nosotros una bobina requerimos de entre 3.3 a 5 voltios como mínimo para poder cerrar el circuito y al menos que circule una corriente constante y esta corriente sea estable. Si la corriente no es estable, ¿sí? Automáticamente el relevador va a pasar a su estado original, el cual es normalmente cerrado. Siempre va a estar normalmente cerrado. Y los relevadores que son de estado sólido únicamente requieren 0.7 voltios, ¿sí? Con una corriente muy pequeña para cerrarse. Entonces, básicamente, pues los relevadores de estado sólido son mejores, son un poco más caros que los relevadores mecánicos y otra de las ventajas es que los relevadores mecánicos
Si hay algún problema por ahí con energía o con la, digamos, la corriente, pueden llegarse a quedar pegados. Entonces es muy común que por ahí te vayas a llegar a topar de que mucha gente pues le da pequeños golpecitos. ¿Para qué? Para poder liberar el switch, ¿no? Entonces con los elevadores mecánicos pasa muy seguido. Con los elevadores de estado sólido esta situación no pasa, ¿no? Y pues los elevadores constan de 5 pines, los cuales estamos viendo aquí. Este es el circuito, ya el diagrama eléctrico. Y pues en el caso del Arduino, pues nosotros lo tenemos ya perfectamente bien identificado, ¿no? Tenemos lo que es la señal, lo que viene siendo la alimentación de la bobina, y obviamente del otro lado tenemos el nuevamente cerrado, el común y el nuevamente abierto. Bien, ¿cuáles son las características de nuestro relevador? Bueno, pues es un relevador de 5 voltios, tenemos que se puede energizar desde 3.3 voltios y podemos llegar a meterle hasta 5 voltios, y a su vez podemos tener dos tipos de carga, es decir, podemos colocar del otro lado del circuito, voy a regresar un poquito, o sea, de este lado nosotros podemos tener dos tipos de control, ya sea para dispositivos en corriente directa o para dispositivos en corriente alterna. Si te fijas ahí, dice que para corriente alterna podemos nosotros mover cargas de 10 amperios con un voltaje de 250 volts, o sea, 240, 230, 220, ¿no? Lo que conocemos como 220, ¿no? Podemos llegar a mover motores de 220 siempre y cuando no excedamos los 10 amperios. Y para el caso de corriente directa tenemos 10 amperios, pero con 30 volts, que básicamente con esto llegamos a cubrir pues lo que viene siendo la tapa industrial, que generalmente la tapa industrial trabajan entre 12 y 24 volts, y la corriente es aproximadamente lo máximo 10 amperios, ¿no? Entonces, estas serían las características de nuestro relevador. Ahora bien, este es el circuito con el cual vamos a trabajar. Este te voy a explicar rápidamente para que entiendas lo que vamos a hacer en esta práctica. Bien, lo que vamos a hacer en este video es, vamos a ocupar aquí el sensor, el tilt switch, o en el caso del video anterior que te lo voy a dejar en la tarjeta, si no lo has visto, es el sensor de mercurio, el KY017. Vamos a ocupar ese pequeño sensor para realizar lo siguiente. Vamos a hacer la inclinación del sensor, vamos a mandar una señal al Arduino, ¿sí? Cuando el Arduino detecte que ese sensor se ha inclinado, entonces va a mandar un pulso al relevador, el cual nos va a permitir encender una pequeña carga. En este caso es un motor de entre 3.3 a 5 voltios. No es un motor de los que tienen de los carritos de control, de los carritos básicos. Y en este caso vamos a utilizar una fuente externa. En este caso te la estoy representando con un par de baterías. Tú puedes utilizar un cargador de 5 volts, el amperaje no importa, simplemente nada más, bueno, en realidad sí importa el amperaje porque tiene que ser un poquito más grande de estos motorcitos ocupan aproximadamente unos 100 miliamperios, entonces cualquier cargador de teléfonos actualmente pues excede esa corriente. Ahora te preguntarás, ¿por qué no utilizaste los 5 volts de la tarjeta Arduino? Por distintas razones. La primera es porque si tú llegas a hacer alguna conexión mala, o si llegas a pasar un pico de corriente, puede llegar el caso en donde tu Arduino se pueda llegar a dañar, a pesar de que trae una protección, trae un optoaislador, que es un MOC 3010, si mal no me equivoco, pero puedes llegar a brincar con ese arco, y ese arco pasar hacia el puerto USB de tu máquina y dañar el puerto, o incluso si el arco es muy grande, pues llegar a dañar tu computadora. Entonces, yo siempre sugiero de que en el caso de que vayas a ocupar carga, ya sean 5 volts o el voltaje que tú quieras, siempre utilizar una fuente por separado. De hecho, es lo ideal, ¿no? Nosotros sabemos que el Arduino nos arroja 5 voltios aproximadamente a 250 miliamperios, 200 miliamperios, pero
para no excederlo y para evitar esa situación que te acabo de comentar, pues es lo que hacemos. Y de hecho, quiero que veas la conexión. De hecho, aquí tenemos lo que es la señal, el cual va al pin número 2. Tenemos aquí lo que es la tierra y la alimentación, la cual tenemos aquí, mira, de este sí lo podemos alimentar, la parte de la bobina sí la podemos alimentar directamente del Arduino, al igual que el sensor. La señal del sensor la mandamos al pin número 4, ¿sí?, de nuestro Arduino. Y en este caso quiero que veas lo siguiente. Este es el relevador. Aquí tenemos normalmente cerrado la pata de en medio, o en este caso el tornillo de la parte central es el común, el cual, si te fijas, está conectado al positivo de la fuente, ¿sí? Esto es muy importante, al positivo de la fuente. Y el normalmente abierto está conectado hacia un extremo del motor, no importa cuál extremo tomes, no hay ningún problema, no va a pasar nada. Lo único que va a pasar es que el motor te va a girar en un sentido o en otro, ¿okay? Y si te fijas, el otro extremo del motor, sí va a tierra, y la tierra de la fuente externa también va a tierra. Y todas las tierras, tanto las tierras de la fuente como la tierra del motor, la tierra de los sensores, el relevador, cierran el circuito con la tierra del Arduino, ¿ok? Entonces, te voy a dejar el circuito un momento para que lo analices, lo armes, y te espero un momento más para ya trabajar nuestra aplicación directamente ya en Arduino. Listo, ya tenemos nuestro circuito armado. Es importante que verifiques antes de empezar a programar que hayas seguido el circuito tal y como te lo dejé, para que no vayas a tener algún problema, y verifica que tengas el circuito que es el circuito cierre, ¿no? Que las tierras estén todas conectadas, que las partes de alimentación todas conectadas, y los pines de control perfectamente conectados a los pines del Arduino que vamos a emplear. Bien, entonces, de hecho la programación es bastante simple, no va a ser tan compleja, por lo cual pues el video de esta parte pues es un poquito más corto, ¿no? Vamos a definir primeramente const.int, el sensor. Vamos a colocar aquí el sensor y vamos a colocarlo en el pin número 2, ¿sí? Vamos a definir también el const.int, vamos a definir el relé, y lo vamos a definir en el pin número 4 de nuestro Arduino. Bien, y vamos a definir en un estado. ¿Para qué? Recuerda, pues el estado lo utilizamos para almacenar lo que el sensor, en este caso el sensor de mercurio, pues nos esté arrojando. ¿Okay? Muy bien. En el void setup vamos a colocar aquí pmode, vamos a colocar aquí el relé, y el relevador pues es una salida. Es muy importante que lo coloquemos como salida, ¿sí? El pmode, otro pmode, vamos a colocar aquí el sensor y lo mantenemos como una entrada, una input. ¿Okay? Y listo. Por esta ocasión no vamos a programar ningún tipo de aplicación serial. Entonces, en este caso no vamos a llegar a ocuparla, ¿vale? Muy bien. El siguiente punto pues es identificar, ya programar nuestra aplicación tal y como les he comentado. En este caso vamos a poner aquí, vamos a colocar aquí en el void loop, vamos a decir que estado es igual a lo que tengamos en el sensor. Entonces digital read, lo que es el sensor. Y aquí nada más lo que vamos a hacer es un sistema de decisión simple. Vamos a decir si estado es igual a un alto, es decir, si el sensor de mercurio se ha inclinado, entonces vamos a colocar aquí así. Y vamos a indicar simplemente que escriba digital hacia el relevador, digital write, que manda un 1. Entonces decimos relevador o relé, manda un alto, 1.
.eco. Y como ya has podido deducir, colocamos el else. Vamos a colocar aquí un par de llaves. Y si no está inclinado el sensor, entonces mandamos hacia el relevador un bajo .eco. Vamos a guardar nuestra aplicación. Okay. En este caso no va a haber monitor serial, por lo cual no vamos a mostrar ningún tipo de dato dentro de, del monitor, ¿no? Entonces en este caso no vamos a hacer nada de ese tipo por hoy. Listo, ya está ahí cargado. Vamos a compilarlo ahora. Y listo. Muy bien, listo. Entonces, quiero que empieces a observar lo que te voy a dejar aquí en una de las esquinitas. Entonces, aquí ya tenemos, aquí está nuestro sensor, aquí está nuestro motor, aquí está el arreglo y aquí está nuestro elevador. Al momento de que nosotros inclinemos el sensor, y alcanzas a escuchar el motor. Estamos. Y el motor se apaga, ¿no? Entonces, otra vez va de nuevo. Y de hecho quiero que veas que en el relevador se enciende un LED, ¿no? Indicando de que hay salida, ¿sí? De que el relevador está funcionando. Es probable que este motorcito lo puedes conseguir en cualquier tienda de electrónica, ¿no? Este motorcito. Es probable que como, bueno, en este caso como es nuevo, pues empiece a ver un poquito como a quemado. No es normal, no tiene ningún problema. Lo que sí, pues, quiero que observes bien en el protoboard. De hecho, como está todo común, yo no tengo una batería, simplemente lo que tengo es una fuente que yo conecté por aquí. De hecho, acá está el cable, acá te lo dejo, mira, acá está el cable acá atrás. Y pues aquí en esta parte, pues se encuentra pues todo el control, ¿no? De hecho, si te fijas, esto sería básicamente un control básico, ¿no? Muy bien. Entonces, con esto nosotros hemos ya aprendido cómo controlar un relevador para Arduino. De hecho, un relevador pues es relativamente un dispositivo con el cual podemos generar control y a su vez pues dar potencia a otros dispositivos que no sean de 5 voltios. En el ejemplo de hoy pues fue simplemente 5 voltios, pero es posible que yo pueda controlar dispositivos con mucho mayor amperaje y mucho mayor voltaje, ¿no? Como puede ser un caso de algún dispositivo industrial. Bueno, por el momento es todo. Muchas gracias. Cualquier duda o comentario me la pueden dejar directamente en la caja de comentarios de este video. Muchas gracias y hasta pronto.